nosotros continuamos, por supuesto, que este 2012 en la lucha, porque vamos con todo en el 2012, como quien dice, en el buen sentido de la palabra, en esas luchas académicas, políticas, educativas, académicas. Vamos a conversar con el secretario de la Universidad de Carabobo. A él le vamos a preguntar dos temas que están en estos momentos en el aire, que los universitarios no se nos olvidan, porque los universitarios no somos inmediatos, siempre tenemos las luchas claras en el 2011, celebramos 2011, ahora conversa el 2012. Dos noticias quedaron en el aire, que lo venimos anunciando, profesor Aure, y es importante usted como secretario de la Universidad de Carabobo. Uno, el Tribunal Supremo de Justicia nos dice a los universitarios que para llevar a elecciones, para, ¿cómo se dice?, para poder realizar elecciones, deben votar todos y hacer un nuevo reglamento. Sin embargo, vimos que usted anunció que la universidad irá a las elecciones. Y la otra es en cuanto a la posición de los vicerrectores académicos, en cuanto al reglamento donde se violan derechos y donde no fue dada por la mayoría absoluta como lo establece la ley. Esas dos posiciones nos interesan del profesor Pablo Aure. Empecemos por la primera porque dice mucho, estamos atrapados sin salida. El Tribunal Supremo de Justicia nos dice eso y el Consejo Universitario también. ¿Qué dice Pablo Aure al respecto? Feliz año 2012, Pablo. Feliz año a usted, profesora. Feliz año a todos los que están viendo este programa. Feliz año a la Universidad de Carabobo, a la comunidad usista y a la extrausista, que cada vez se suman más personas que ven este programa, que les interesa lo que está ocurriendo acá en la Universidad de Carabobo. Vamos a hablar de las dos cosas. Yo por lo general en mi cuenta Twitter, @PabloAure, hago anuncios que tengan que ver con la universidad o que no tengan que ver con la universidad. Todos ustedes me conocen, yo soy activo en todo, desde todo punto de vista, en lo político, en lo académico y en todas las luchas sociales con las comunidades. Eso a mí me apasiona, Rosa, y me seguirá apasionando por toda mi vida porque yo nací así. Tú me preguntas, o me dijiste que yo anuncié que había elecciones. En realidad quien lo anuncia es la Comisión Electoral y yo retuiteo o yo tuiteo, como se dice en el argot de las redes sociales, un anuncio o un cronograma que ya había aprobado la Comisión Electoral Universitaria. Eso lo aprueba y lo publica el Tiempo Universitario de esta semana, el 9 de enero. Ese cronograma fue aprobado en diciembre, antes de salir de vacaciones. Desde luego, posteriormente, creo que con fecha 12 o 13 o 14, ¿no?, se da a conocer una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que yo también colgué en mi blog. Sí, lo leímos de allí. Y lo tuiteé. Esa decisión en la cual el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral ordena o declara sin lugar o con lugar la demanda en contra de las elecciones para elegir representantes al Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo y a su vez ordena suspender cualquier proceso o no convocar a elecciones en tanto y en cuanto no se reglamente o no se haga un reglamento de elecciones donde se incluya a todo el personal. Desde el punto de vista jurídico, te digo lo que siempre te he dicho a ti y le he dicho a las personas. El Tribunal Supremo de Justicia no puede ordenar a un consejo universitario a reglamentar o ordenarle a sus integrantes hacer algo en contra de su conciencia. ¿Cómo un tribunal puede ordenarle a un órgano colegiado que haga algo en contra de su voluntad? ¿Cómo me pueden decir a mí, levante la mano y vote de tal manera si yo no estoy de acuerdo con esa manera? Imagínense ustedes, ¿cómo elaborar un padrón electoral con todos los egresados? Porque aquí no es que van a votar los empleados y obreros, que no tengo dudas que hacia allá van los tiros y van a votar. Pero ¿cómo yo voy a elaborar un padrón electoral para convocar una elección? Creo que la sentencia dice en 30 días, con más de 200.000 egresados, con todo el personal, con todos los estudiantes. Eso es imposible, imposible. O sea, eso es imposible. No solamente jurídicamente, sino técnicamente. Eso es más, para programar una elección en un municipio, que muchas veces hasta menos electores que los mismos integrantes, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, para elegir a las autoridades universitarias. Eso no tengo duda, amigos que nos están viendo, eso no es más que una decisión
no tanto política del Tribunal Supremo de Justicia, sino es una decisión para anarquizar nuestras casas de estudio, como el gobierno nacional, o la tendencia del pensamiento único no tiene cabida en nuestras casas de estudio, porque nuestras universidades son plurales y están abiertas a todas las corrientes del pensamiento universal. Bueno, al gobierno no le conviene, o al oficialismo no le conviene que existan elecciones donde tengan la posibilidad de perder. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque la decisión de un consejo universitario puede afectar lo que todo el mundo está viendo, de que el gobierno puede tomar la Universidad de Carabobo, como es una de sus intenciones de las universidades autónomas. O sea, en el sentido de que es una orden del Tribunal Supremo de Justicia. La gente pregunta qué va a pasar. Si llaman a elecciones, ¿por qué no sentarse el Consejo Universitario, yo le digo CNM, disculpa, de la Universidad de Carabobo, eso viene de la Comisión Electoral? ¿Por qué no sentarse? ¿Por qué los abogados nuestros no siguen la parte jurídica a exponernos? ¿O qué vamos a hacer? Sí, bueno. O sea, hay mucha incertidumbre, ¿no? Yo le estoy hablando, pues comienza el tiro y el coge, la guerra, y qué horrible. Es muy horrible, pero la universidad es eso. La universidad es un sitio de encuentro y desencuentro. A veces opinamos igual y a veces no opinamos igual a otras personas. De hecho, usted y yo muchas veces hemos coincidido. Que ya vamos a hablar de que no coincidimos, para que sepa. Muchísimas veces no coincidimos, ya como no solamente como comunicadora, sino también como académica que es usted. Pero, mire, yo le estoy hablando como abogado, y le estoy hablando como secretario, y le estoy hablando como ciudadano. Eso es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que no resiste un estudio de un estudiante de derecho. ¿Ok? Eso está, la Ley Orgánica de Educación no aplica a las universidades autónomas. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia, si está tan interesado en que se realicen las elecciones aquí en igualdad de condiciones, por qué no hace un ensayo con las universidades estas donde el presidente de la República designa a dedo a sus autoridades? ¿Por qué no hace un ensayo? ¿O por qué no le ordenó al tribunal, a la Asamblea Nacional, por ejemplo, que dictara una ley donde establezca el derecho al voto de todas las personas y en qué condiciones? Eso es técnicamente imposible en resolver en 15 días. Quien está en mora, en todo caso, es la Asamblea Nacional, no son los consejos universitarios. Y bueno, yo sí estoy convencido, y soy un fiel convencido de que en todos los tiempos, cuando se venza, hay que realizar elecciones, porque así es como se legitiman los liderazgos y así es como se le da vida que es lo que no pasó a nuestras instituciones. Que es lo que no ha pasado con, por ejemplo, el caso, me parece una locura, el caso de los estudiantes de las federaciones de centro, que tienen 3 años, el señor Iván, que ya debe estar graduado, debe estar trabajando, y sin embargo, después la hacemos, siempre hay algún problema, sí. Trae las consecuencias. ¿No seríamos como también nosotros parte de esa responsabilidad, profesor Pablo? Bueno, yo le digo, mi responsabilidad en todo momento la salvo, porque yo siempre abogo por las elecciones en todos los niveles. En las elecciones estudiantiles, desde luego que son los estudiantes que se tienen que poner de acuerdo. Es la Comisión Electoral Estudiantil la que tiene, bueno, el señor Iván, como usted lo denominó, el bachiller Iván Uzcategui, él tiene su liderazgo, el presidente, y mientras no exista unas elecciones, seguirá siendo el presidente. Pero hay que cambiar, como usted lo ha dicho, los liderazgos para darle oxígeno a esos nuevos liderazgos. Siempre hay que hacer elecciones cuando los términos o el lapso esté vencido, sean afectos o no sean afectos a las personas, y siempre tiene que ser así. Y eso no lo digo yo ahorita, lo estoy diciendo toda mi vida. El profesor Pablo Habla es democrático por acción y convicción, como ciudadano, como secretario. Sin embargo, muchos profesores nos sentimos afectados en una medida que tomó el Consejo Universitario, donde se viola nuestros derechos. En la otra parte del programa, vamos a los protagonistas. No nos hacemos a través de medios ni a través de campañas sucias, sino con ellos. Ya regresamos.